¿Se utilizan cuando el suelo superficial es de mala calidad? Sí, ¿ya? Esa es la razón existencial del pilote. Sin embargo, si usted tiene un estrato de 100 metros de arcilla, que es muy malo, usted no puede poner un pilote de 100 metros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? La estructura igual necesita ser piloteada, ¿no? Usted quiere disminuir asentamiento. Probablemente, dado que está pensando en un solo pilote, y el suelo es muy malo y es muy largo, ¿ya? Usted no va a poder ocupar solamente un pilote, ¿ya? En general, siempre se ocupan grupos de pilote, ¿ya? Usted puede estudiar el piloto individualmente, sí, pero esto va a ser parte de un sistema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si usted tiene, supongamos que estamos en Ciudad de México. Ciudad de México tiene un depósito de suelo terriblemente afectado en términos de propiedad geotécnica. Es un suelo de una calidad muy singular, ¿ya? Donde, a modo de ejemplo, la Ciudad de México se ha asentado 10 metros en los últimos 100 años. ¿Ya? Entonces, el suelo obviamente es bien particular. Ese suelo es malo y se ocupa mucho el sistema de pilotaje, pero ¿qué es lo que pasa? La roca está a más de 100 metros, 60 metros, ya no recuerdo exactamente los números, pero la roca no está ahí cerca, ¿no? Ahora, si usted está cerca de los cerros que están en el valle de la Ciudad de México, probablemente las va a pillar a menor profundidad, pero si está en el centro, no. ¿Y usted necesita usar pilote? Sí, por supuesto, pero ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí el pilote va a trabajar de una manera diferente y vamos a decir que lo vamos a hacer trabajar por fuste. En la medida que nos vamos metiendo en este mundo de los pilotes, vamos a ver de que el pilote obviamente tiene una zona basal, ¿cierto? La que le pega al suelo bueno. Ahí nosotros estamos indicando que hay un suelo bueno en esta diapositiva, ¿ya? Pero la zona, toda la zona que tiene área en el fuste, en esta manga del pilote, ¿sí? Esa zona también funciona muy bien para resistir. Entonces, uno puede tener, ahí vamos a verlo más en detalle, pero uno puede tener pilotes que trabajan por fuste o por punta, o por una combinación de ellos, ¿ya? Cuando el suelo es muy malo y es de grandes proporciones, probablemente vamos a tener un suelo trabajando por fuste. En este caso que estamos mostrando acá, el pilote llega a una zona de suelo buena, ya que estamos viendo que podría ser una... Profe, ¿Sí? disculpe, ¿a Dígame. qué se refiere con que el pilote trabaja por fuste? Que el pilote trabaja por fuste, aquí quiere decir de que lo que estamos viendo en el caso de México, que usted tiene un suelo que es muy extenso, es un volumen muy grande de suelo, y usted no encuentra un nivel de suelo bueno a una profundidad a la cual usted pueda poner un pilote, ¿cierto? Porque usted podría tener un pilote de 100 metros de largo, pero tendría que tener un diámetro gigantesco para llegar hasta esas profundidades, ¿no? Porque si no, el pilote es un elemento estructural, entonces, ¿qué es lo que ocurre? El pilote le podría empezar a fallar por pandeo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted tiene un área, el fuste deme cita. El fuste, el fuste es toda esta zona que está, el fuste es toda esta zona lateral, ¿ya? Es el área lateral del pilote, a eso se le llama fuste, ¿ya? Entonces, esa es un área grande, esa es un área grande que está en contacto con una gran cantidad de suelo y por lo tanto también tiene una resistencia a la fricción, ¿no? Entonces, cuando el pilote no encuentra un estrato de suelo bueno donde apoyarse, ¿cierto? Va a ser la interacción de la cara lateral, ¿cierto? Del área cilíndrica, la que interactúa con ese suelo. Cuando eso ocurre, se dice que el pilote trabaja por fuste. ¿Sí? Sí, ya caché, profe. Gracias. Listo. Entonces, suelos de mala calidad. ¿Cuáles son suelos de mala calidad? Arcilla muy plástica o muy blanda, ¿ya? Suelos singulares, como algunos de los suelos volcánicos que se encuentran en el sur de Chile. Arenas muy sueltas, ¿sí? Es muy común ver que las estructuras de áreas portuarias y áreas con muelles tienen pilotes. ¿Por qué? Porque en esas zonas las arenas están sueltas, están propensas en general a presentar el fenómeno de licuefacción, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces mejorar estos terrenos es muy caro. Entonces, simplemente uno toma la decisión de atravesarlos hasta llegar a la zona de arena más densa, simplemente para prevenir el fenómeno de licuefacción. ¿Hay otros riesgos asociados? Por supuesto, puede ocurrir lateral spraying y le puede reventar el pilote. Pero bueno, hay que diseñar para eso, ¿sí? Pero a eso me refiero con suelos de mala calidad. Son suelos que en general tienden a presentar deformaciones excesivas ante solicitaciones de carga, ¿ya? Otra razón de su uso, que las fundaciones superficiales pueden ser muy caras, ¿ya? Esa puede ser otra razón de su uso, ¿ya? Uso de pilotes en puentes muy, muy, muy utilizado. En este minuto se está construyendo el puente que va a conectar la ciudad de Chiloé con Puerto Montt, ¿cierto? El puente del Chacao, y tiene estructuras piloteadas, ¿sí? Su estructura es toda piloteada. Un muy bonito desafío de la ingeniería chilena, ¿ya? Se ocupa mucho en muelles, ¿sí? En puentes. Ahí ustedes pueden ver algunas de las estructuras que tenemos, ¿ya? Bueno, estas son fotos de internet que saco. Y esta en particular se me olvidó referenciarla. También. Tengo que buscar la referencia. Y ustedes pueden ver diferentes tipos de elementos, ¿cierto? Este probablemente es de acero. Estos probablemente son también acero. Ahí ustedes tienen madera, pilotes de madera. El pilote de madera se ocupa mucho en la costa, ¿sí? Para hacer casas, ¿sí? Para fundar casas, ¿ya? Ahí ustedes tienen un pilote gigantesco. Fíjense, el diámetro de ese pilote debe tener unos 3 metros de diámetro, ¿sí? O 2 metros de diámetro, y un largo significativo, ¿ya? Pensando en que ese camión debe tener, no sé, si pensamos en un camión chileno con una guía atrás de 18 metros, estamos pensando que al menos ese pilote debe tener quizás 20 metros, se va para atrás, no sabemos cuánto, pero al menos estamos pensando en un pilote de 15 por 3 o 2 por 15, por ejemplo, ¿sí? Por decir un número al vuelo. Ahora, estos pilotes en general, los que están en zonas costeras, se hincan, ¿sí? Se hincan, porque es fácil hincar en un suelo con una densidad relativa media, baja y alta también es posible, ¿ya? Pero en este tipo de material, por ejemplo, si ustedes se fijan en el material colindante que hay en esta zona, ¿cierto? En este sector se observa que el suelo no es de mala calidad, ¿sí? De hecho, ustedes ven que ahí hay una altura crítica, si usted lo gusta llamar de alguna manera, hay una altura crítica, entonces se ve que hay una excavación no antibada y vertical, ¿cierto? Lo que lo que nos da una indicación de que esto es un buen suelo. Si ustedes ven acá, este suelo se ve bastante duro y los bolones que están, fíjense, en ese sector, eso le indica de que este suelo es de bastante buena calidad. Y aún así necesita pilotes, quizás es una estructura que va a estar sometida a mucho momento, puede ser, ¿no? Puede estar sometida a mucho momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí, en ese tipo de casos, no es llegar y pilotear. Ahí lo que se ocupa es simplemente una excavación. Y lo que se hace es que se excava, se saca el material y después se mete en la armadura y esto se empieza a llenar con hormigón, ¿ya? Entonces, ahí tengo esta figura que es del libro de Salgado, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver otros usos donde sale, por ejemplo, sale carga vertical. Y fíjense en la primera imagen de la segunda difieren. El primero llega hasta un suelo bueno, ¿sí? Llega hasta un suelo bueno en esa sección. Por lo tanto, probablemente ese es un pilote que va a trabajar por punta, en el cual la mayor responsabilidad de tomar la carga estructural va a estar dado por la punta del pilote. En este otro caso, en el caso B, fíjese que el suelo no llega a un suelo bueno, simplemente está insertado en el suelo, ¿ya? Y por lo tanto ese pilote va a trabajar principalmente por fuste. Si ustedes se fijan en el C es un suelo que está resistiendo tracción, ¿sí? Puede que sea un suelo que está sometido a una gran cantidad de momento, ¿sí? Y es por eso que tiene zonas de tracción. Entonces el pilote en ese contexto va a generar tracción. ¿Cómo va a trabajar bajo tracción? Cuando usted tiene un pilote a tracción, la punta no existe. La punta no existe, ¿no? Entonces solamente va a trabajar por fuste, ¿ya? Entonces
Entonces tenemos ese. Aquí tenemos un suelo colapsable. Un suelo colapsable no es necesariamente un suelo malo, pero es un suelo que tiene un gran riesgo de presentar situaciones en las cuales su estructura puede colapsar. Tipos de suelos como estos, por ejemplo, un suelo expansivo o un suelo salino, ¿sí? Un suelo salino seco es una roca, pero si llega a tener una filtración, una gotita pequeña, ¿cierto? Una gotita pequeña, pero que haya estado ahí por años, le puede hacer desaparecer su suelo de su base, ¿sí? Y puede desaparecer su cocina, puede desaparecer su living, que son situaciones que han ocurrido y ocurren mucho, en particular en el norte de Chile. Se pilotea en ese caso, no siempre, estamos hablando de un caso muy particular, ¿no? Es difícil justificar la construcción de una casa con pilote en un suelo salino. Es mucho mejor tomar medidas que protejan la fundación, ¿sí? Entonces tenemos eso, tenemos carga lateral. El pilote tiene una gran resistencia a carga lateral. Imagínense que esto es muy parecido a ver una viga en medio elástico, pero ahora con el suelo totalmente embebido en el material de suelo, ¿sí? Aquí están los grupos de pilote que trabajan ya de manera grupal. Aquí hay un sistema de intibación, que estos son los sistemas de intibación que ustedes observan principalmente en Santiago en las excavaciones. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el principal objetivo de estos pilotes? El principal objetivo de estos pilotes es proteger a las estructuras aledañas a la excavación que ustedes están tomando, ¿sí? Entonces, bueno, eso tiene una secuencia constructiva que probablemente vamos a poder hablar un poquito de eso, ¿sí? Y bueno, y aquí tenemos ya una fundación, una zapata, una losa de fundación, que trabaja con una gran cantidad de pilotes que están actuando en grupo. En particular, aquí, en este caso, ninguno está trabajando por punta. En general, cuando uno está involucrado en proyectos que involucren una gran cantidad de pilotes, ¿ya? Muchas veces estos pilotes el número de pilotes a lo que apunta es a buscar que esto trabaje como una especie de bloque, como un dado, ¿ya? Entonces ahí la capacidad de resistencia por fuste se vuelve preponderante, ¿ya? Entonces, razones para el uso de pilotes pueden ser económicas o de diseño, ¿sí? Hemos